tal? ¿Qué tal, muchachos? Tengan ustedes buenos días y lo que siempre les digo. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad vamos a realizar ejercicios relacionados con la calorimetría y las fórmulas que dedujimos en el video anterior. Sin nada más que decir, entonces comencemos. Vamos a basarnos en la primera fórmula que vimos, que es Q igual a la masa por el calor específico multiplicado por la diferencia de temperatura. El primer ejercicio consiste en lo siguiente, consiste en calcular, fíjese bien, el calor absorbido por una masa, lo voy a anotar como datos, mientras voy armando el enunciado, son todos ejercicios inventados, una masa de agua, de H2O, fíjese usted, de 500 gramos, cuya temperatura inicial, le voy a colocar que se encontraba a 25 grados Celsius y pasó a una temperatura final de 98 grados Celsius. No ha sufrido cambio de estado. Por eso que sigue siendo representado por esta ecuación. Y tenemos que la capacidad calorífica, fíjese bien, de 1 gramo y 1 grado Celsius se expresa como fíjese bien, calorías partido en gramos por grados Celsius. Bien, este ejercicio es meramente de sustitución. La complejidad que le vamos a introducir es que queremos calcularlo en joules, en julios. Esa es la complejidad. Bien, reemplazamos los datos. Fíjese bien, la constante la tenemos, ahí está. ¿Cuál es la masa? 500 gramos. Multiplicado por la constante que es igual a 1 caloría sobre gramos por grado Celsius, multiplicado por la diferencia de temperatura, la temperatura final, 98, menos la temperatura inicial, que en este caso es 25, y todo esto se manifiesta como grado Celsius. Fíjese las unidades, los gramos con los gramos se nos van, los Celsius con los Celsius se nos van, y por lo tanto, en este caso nos va a quedar en calorías, por lo que tendríamos que hacer la conversión al final para que se exprese en joules. ¿Ok? Ok, vamos a calcular. Sería 500 multiplicado por 1, no tengo para qué escribirlo, por la diferencia de 98 menos 25. Estamos hablando de un valor bastante grande, 36.500 calorías, que si lo divido en 1000 lo puedo expresar como 36.5 kilocalorías. Bien, pero recuerde usted que lo quiero expresar en joules, que es lo que yo sé que una caloría aquí es igual a 4,182 joule. ¿Ok? Por lo tanto, 36.500 por 4.182 nos va a quedar, estoy tomando en consideración, un calor absorbido de 152.643 joules. Si lo divido en 1000, me queda 152.643 kilojoules. Perfecto. Ejercicio 1. Hasta el momento simple, ¿no? Permítame borrar. Vamos al ejercicio 2 inmediatamente. A ver. Tomando en consideración la misma fórmula, ahora estimemos o calculemos la temperatura final a la que llega. Es decir, yo te voy a dar un calor. Te voy a decir, podría ser ya, lo tengo. Ejercicio 2. Pensemos en una masa, unos gramos de plata. Pensemos en 150 gramos de plata. 1
masa, plata. El Q absorbido por la plata, le voy a inventar también un valor, pongámosle 3000 joules. Listo. Esta se encontraba a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿qué temperatura adquiere luego de absorber 3000 joules? La constante de la plata es... no la tengo a la mano. Tengo el plomo, el vidrio, el zinc. Vamos a ver como si fuera cobre mejor. Voy a cambiarlo por cobre, ¿vale? Recuerde que estoy improvisando el ejercicio, pero tengo una tablita aquí de ayuda que me dice que el cobre tiene una constante de calor específico de 0,092. 0.092 calorías, fíjese bien, gramos por grado Celsius. Reemplazo los valores. La primera complejidad que tengo es que este se encuentra en joule. Por lo tanto, voy a transformarlo a caloría para que pueda ser dimensional con la caloría que tiene la constante. Entonces, ¿qué es lo que sé? Lo vimos en el ejercicio anterior, que 4.182 joule es una caloría. Fíjese ahora cómo ocupo al revés la conversión. Los joules se van, hago esa división, me va a quedar 3000 partido en 4.182. Estoy hablando de 717.36. 717.36 calorías. Bien. Ocupo la formulita ahora para poder despejar la temperatura final. Tengo que el calor es este, 717.36 calorías, igual a la masa dijimos que son 150 gramos, multiplicado por la constante, 0.092, por la diferencia de temperatura en donde la TF es la desconocida, pero la inicial son 25. Así me queda la fórmula. Para despejar este valor, estos dos que están aquí pasan a dividir, se multiplican entre ellos, dividen, por lo tanto me queda 717.36 dividido en la multiplicación de 150 por 0.092, que es el calor específico del cobre. Igual, fíjese bien, a TF menos 25 grados Celsius. 717.36 dividido en 150 por 0.092, voy a llegar a 51.98 igual a TF menos 25. Por lo tanto, TF es igual a 51.98, ese pasa con signo contrario, más 25. Por lo tanto, la temperatura final a la que llega es de 76.98 grados Celsius. Es decir, muy lejos para poder alcanzar un cambio de estado. Considerando que el punto de fusión del cobre es cercano a los 1200. Considerando la conversión en los procesos metalúrgicos, ¿no? Ejercicio 2. Inventemos otra vez. En el fondo, estoy ocupando la fórmula y estoy inventando a quién despejar. Entonces, de la fórmula yo te diría, calcúlame el calor, 1. Calcúlame la masa, también podría ser una opción, que podría ser el siguiente ejercicio, ¿no? Bueno, hagamos uno rapidito. Para poder dejarle espacio, deje ver cuántos minutos van. Dejarle espacio a los otros ejercicios. Tenemos 11 minutitos y además alcanzamos a hacer un tercero, pero lo vamos a hacer ya con lo que es el calor de cambio de estado. Bien, para el cambio de estado se utiliza la siguiente fórmula, la vamos a tener en consideración desde ya.
el Q por L sub F, que puede ser de fusión o de vaporización, multiplicado por la masa. Entonces aquí es más simple. Yo te voy a decir, por ejemplo, calcúlame el calor, Q es la constante, perdón, la incógnita, de una masa, ahora sí tengo la de la plata, AG, de 300 gramos, vamos a colocar 300 gramos. Considerando su LF, fíjate bien, te estoy preguntando cuánto calor tú necesitas, ¿vale? Aquí no está la temperatura, cuánto calor tú necesitas para poder cambiarle de estado a 300 gramos de plata. Aquí tengo la tablita, el calor de fusión de la plata es de 21.1 kilocalorías partido en kilogramos. Voy a revisar, calor de fusión, 21.1 kilocal partido en kilogramos. Entonces ya tengo un asunto de dimensiones, que son estos 300, de unidades, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Que 1000 gramos es igual a 1 kilo. De esa forma tengo kilo y kilo, lo puedo eliminar. Esto me queda 0,3 kilos. Entonces el Q lo voy a calcular como esa constante, fíjate, 21.1 kilocal partido en kilogramos multiplicado por este valor que está acá, 0,3 kilogramos. Y eso tan solo ahora lo debo multiplicar y ya tengo el resultado. 1.1 por 0,3. Eso es igual a un Q, fíjate, de 6.36 kilocalorías. Eso es lo que yo necesito para poder cambiar el estado de 300 gramos de plata. Llevémosla a Joule para hacerlo comparable con el agua. O pensémoslo así, mejor dicho. Si el cambio... déjenme averiguarlo aquí en la tablita. Miren. El calor de fusión del agua, lo voy a anotar aquí, el L sub F del H2O es igual a 79.7. Así lo vamos a comparar. Kilocalorías por cal. Perdón, kilocalorías por kilogramo. Entonces vamos a calcularlo en el caso del agua. ¿Cómo sería esto? Sería el Q de 79.7 kilocal partido en kilogramos y vamos a considerar la misma masa. Entonces 79.7 por 0,3 es igual a 23.91 kilocalorías. Entonces fíjese usted la diferencia. Para 300 gramos de agua tenemos 23.91 kilocalorías. Para 300 gramos de plata tenemos mucho menos, 6.36. Esto demuestra que para poder cambiarle el estado al agua necesito más calor, más energía. Y esta es la razón de por qué el agua entonces se utiliza en muchos procesos industriales, sobre todo lo que es intercambio de calor, porque el calor que almacena lleva mucho tiempo a que sea liberado. Y viceversa, ¿no? Usted se ha fijado de pronto cuando está bañándose en la playa, en el mar, hay un pedazo de sol así exorbitante, ¿no? Pero el agua está helada, ¿vale? Es porque el agua está absorbiendo la radiación, la energía que le entrega el sol, y recién hacia la tarde, cuando ya no hay sol, ya subió su temperatura, absorbió calor, empieza a liberarlo. Entonces es por eso que uno siente que el agua de mar en la tarde es mucho más calentita. Por eso que el agua entonces es vital en todos los procesos. Ya, vamos a hacer un ejercicio ahora con equilibrio termodinámico, equilibrio térmico. En la universidad lo veíamos como equilibrio termodinámico, entonces lo tengo aquí. Esto es simple, mira. Vamos a suponer un ejemplo. Podría ser un vasito de agua. Disculpen que use tanto el agua. Tengo un vaso de agua. Obviamente en un vaso que resista el agua. Y vamos a suponer que esta agua tiene 300 cc.
300 cc de un agua que se encuentra a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Bien. De pronto, a esta agüita se le introduce 2 gramos de cobre. Lo voy a pintar color rojo. Aquí está. Pero resulta que este cobre viene a una temperatura inicial de 300 grados Celsius. Wow. Su masa, dijimos que era ¿cuánto? No me acuerdo. Coloquémosle 5 gramos. 5 gramos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura final tanto para el agua como para el cobre? Entonces este ejercicio corresponde a un ejercicio de equilibrio térmico. Dijimos en el video anterior que el calor se transfería del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor. Por lo tanto, con el tiempo tendría que haber una temperatura que sea menor que 300, obviamente, y mayor que 25 en el caso del agua. Entonces queremos observar a cuánto equivale. Calculemos. Partimos de la base entonces. Voy a plantear las fórmulas y luego les voy a colocar los valores que necesitamos. Que el calor absorbido es igual al calor liberado. Partamos por ahí. ¿Quién absorbe? El agua. ¿Quién libera? En este caso el cobre. Por lo tanto, en este caso sería, fíjese, la masa H, absorbiendo calor, porque está a menor temperatura, multiplicada por la constante del H2O, por su diferencia de temperaturas. Sería una T final menos una T inicial. Eso es igual a la masa del C, cobre, por el calor específico, cobre, de una temperatura final menos la temperatura inicial. Le coloqué T porque es la misma, esa es la que tiene que llegar. Pues bien, ahí tenemos planteada la fórmula. Vamos a ver un asuntico, sí, un asunto importante. Para que esta fórmula sea válida, yo debo respetar los signos, una opción. O la otra opción es invertir esta temperatura. Piense conmigo, mire. Si este cuerpo, el agua, que queda manifiesto por esto, ¿vale? Se encuentra, fíjese bien, a una temperatura 25 se contrapone con una de 300, o sea, esta obviamente va a ser mayor. Este diferencial que está aquí, al ser este 25 y este mayor, hace que todo esto sea positivo, está bien. Pero mira acá, yo quiero llegar a una temperatura, ¿vale?, que obviamente va a ser menor que 300. Si aquí yo le coloco 300, aquí 300, y esta es menor, esto se me hace negativo. Entonces, eso hace que yo deba acomodarle aquí un negativo. ¿Bien? Esa es una opción. O la otra es esto invirtiéndolo. Sabiendo que la temperatura inicial, que en este caso es 300, va a ser mayor que la temperatura que me va a quedar. Como usted quiera, ¿vale? Reemplacemos los valores. Fíjese. Masa de agua, 300 gramos. ¿Por qué le pongo gramo y no cc? Por la densidad del agua que se asemeja a 1. ¿Cuál es la capacidad calorífica? ¿Qué? Calorías, gramos, grados Celsius. Listo. Por T desconocida, menos 25 grados Celsius. Igual, masa del cobre, 5 gramos tan solo. Multiplicado por su calor específico, 0.092 cal sobre gramos por Celsius. Bien. Por 300 menos T. Comienzo con esta multiplicación. 300 por 1, los gramos se van, las calorías se van, y todo me está quedando en Celsius, que es precisamente lo que yo requiero conocer, una temperatura. Este 300 se multiplica al T, me queda 300 T.
300 por 25, déjeme coger la calculadora donde la dejé, aquí está. 300 por 25 me queda 7500, menos 7500. Prosigo acá. 5 por 0,092 me da 0,46. 0,46 multiplica 300, me queda 138. 0,46 multiplica a t, me queda menos 0,46t. Este 0,46t lo paso a juntarse con el 300, mire, 0,46t. Y ese 138 lo dejo donde está, pero este señor lo paso hacia el otro lado, como 7500. Bueno, esto me queda 300,46t, y esto de allá me queda como 7638. Paso a dividir este valor para despejar t, s divide al de acá, es decir, 7638 partido en 300.46 llega a una temperatura final de 25.42 grados Celsius. Bien, ¿es mayor? Sí, es mayor. ¿Es menor que 300? Es menor que 300. Considere la masa también, 5 versus 300 gramos. Para que esto sea correcto, es cosa de calcular, meter ese 25 donde hay T y debiera quedarme el mismo calor a ambos lados. Pues veamos, 300 multiplicado por 1 de 25.42 menos 25. 126 a este lado. 5 por 0.092 multiplicado, paréntesis, 300 menos 25.42. 126 y fracción. Es porque hice un recorte de decimal. Es decir, el ejercicio está listo y está bueno. Bien, muchachos. Podríamos hacer otro, en donde tengamos que despejar la masa, pero yo creo que sería jugar sobre este planteamiento en el fondo. O sea, yo te podría dar todos los datos, incluyendo las temperaturas, los calores específicos, pero esto no. Entonces yo te podría decir, y te lo dejo como planteamiento a ti, de hecho, vamos a dejarlo así. Suponte tú, voy a cambiar los datos, que te doy la temperatura final entre ellos. Supongamos que la temperatura final es de 28 grados Celsius, ahí quieren llegar. 28 grados Celsius también por acá. Pero, lo que no te voy a dar es esto. Esa es la incógnita. 300 igual, 25 igual, las constantes igual, la pregunta sería, ¿qué cantidad de cobre a 300 grados Celsius se necesitan agregar un vaso de 300 cc a 25 grados Celsius para que la temperatura final sea 28? Ese es el ejercicio de desafío. Muchas gracias por tu atención, que Dios te bendiga y como siempre te digo, el conocimiento se debe compartir. Adiós.